Bazter honetan ies naiz oroitzen, mariner sentimenduaz, balearen historia, beste mende batean. Bueno amigos, pues lo dicho, bienvenidos a este Órdago Navarra número 107. Y hoy pues bueno, vamos a monopolizar un tema que parece que está de total actualidad, que es el concepto de derecho a decidir, que aparentemente es muy bonito, pero para nosotros tramposo. Bueno, y para hablar del derecho a decidir, bueno, pues hemos llamado a un compañero que sabemos que lo puede explicar muchísimo mejor que nosotros, y preferimos siempre que hable gente que para nosotros está más preparada, y en este caso tenemos a Joseba Arin Navarrete al otro lado del teléfono. Joseba, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues un poco estos honores, porque bueno, hemos leído tus libros, tus trabajos, y un poco, bueno, pues de aquí un poco nace de tus reflexiones muchos de los pensamientos que ahora están saliendo a la palestra en este momento de crisis que padece este pueblo. Y bueno, en principio vamos a analizar contigo un poquito la actualidad, pero sin tampoco entrar a criticar ni a personas ni nada, sino simplemente con el afán constructivo de que la gente pueda entender multitud de conceptos que últimamente parece que los políticos están muy creativos, porque continuamente nos están sacando nuevos conceptos y nuevas palabras que muchas veces ni entendemos, ¿no? Y el tema claro que por el que vamos a entrar es la palabra mágica del derecho a decidir. ¿Qué es, Joseba Navarrete, el derecho a decidir, o cómo se utiliza? Bueno, pues has dicho tú muy bien en la introducción, ¿no? Aquí siempre nos están tendiendo, no sé cómo llamarlo, trampas o ratoneras en las que nos quieren introducir para que no acertemos nunca en el camino, ¿no? Bueno, esto del derecho a decidir, además aquí yo creo que el carácter ese un poco tramposo que tiene es todavía más evidente, porque muchas veces se utiliza como sinónimo o aparece en los mismos artículos que el derecho de autodeterminación, etcétera, ¿no? Esto procede, por lo menos en lo que yo conozco y últimamente al menos un poco de Cataluña. Hay un catedrático de la Universidad, Pompeu Fabra, que lo ha utilizado copiosamente, pero él por lo menos tiene el valor de decir que el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y aunque él se inclina a favor del derecho a decidir como que fuera más eficaz o más efectivo, por lo menos no los confunde, ¿eh? Pero aquí, sin embargo, muchas veces cuando leo, veo que hay gente que lo utiliza, no voy a decir casi indistintamente, ¿no? Habla unas veces de una cosa en el mismo artículo, habla luego del derecho a decidir a continuación, etcétera, ¿no? El profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume López se llama, no sé si lo pronuncio bien porque desgraciadamente no sé catalán, ¿no? Pero cree que tiene el derecho a autodeterminación, está un poco trasnochado, que se empleó solamente para cuando se trató de la liberación de las colonias, etcétera. Él luego cree que tiene cierto tinte así marxistoide, y que además exige probar la existencia de un pueblo, etcétera, lo cual según él es algo terriblemente lioso, etcétera, y considera que hoy podría ser mucho más efectivo hablar del derecho a decidir. Después he visto que también lo ha utilizado Ibarretxe algunas veces, ¿no? En algún artículo en el diario Noticias, no sé si también en algunos otros periódicos, etcétera, ¿no? Y ellos creen que el derecho a autodeterminación pues está un tanto trasnochado, o que no es efectivamente el método eficaz de alcanzar nuestros objetivos, y se inclinan por esto del derecho a decidir, ¿no? ¿Qué es el derecho a decidir? Me preguntabas. Pues bueno, parece que ellos lo quieren más que ligarlo al derecho de una nación a conseguir su objetivo prioritario, ¿no? Que es la independencia, cuando la tiene, mantener la independencia, y si por caso, si lo ha perdido, a recuperarla, ¿no? Como un derecho inherente y en fin, absolutamente imprescindible, ¿no? Para conseguir su objetivo que es fundamentalmente la supervivencia. El derecho a decidir lo ligan más bien
a una especie de aspiración democrática universal, ¿no?, basada en que el individuo tiene derecho a decidir lo que quiere, etcétera, y por tanto pues piensan que tenemos que dejar a un lado lo que es el derecho a autodeterminación como un derecho inherente y ligado a nuestra nación, ¿no?, a nuestro pueblo, y tratar de alcanzar una especie de ideal absolutamente imposible, ¿no?, un sueño democrático a nivel del Estado, que ellos llaman siempre el Estado, que es solamente el Estado español, y que basándonos en principios democráticos, en la esencia misma de la democracia, podremos, en un ámbito determinado, administrativamente determinado, donde se producen pues periódicamente elecciones, etcétera, no un pueblo, sino el conjunto de individuos que viven en ese territorio, en base a ese principio democrático, puede efectivamente conseguir un Estado si es que él lo considera oportuno o conveniente, etcétera, ¿no? Y mediante las fórmulas que ellos consideran democráticas, elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hablan... Bueno, no sé si he conseguido explicarte algo, pero en fin. Vamos a ir entrando un poco. Sí, evidentemente aquí lo que no aparece es la palabra pueblo, y bueno, pues lo extienden a, y como bueno, luego vamos a hablar de este tema con frases como los españoles y vascos pues pueden decidir por igual, es igual. Es decir, no se fija lo que es los que son los ocupantes y ocupados, sino que bueno, pues aquí todo el que vive y todo el trabaja, y como hemos dicho en esta radio, igual cualquiera que venga de cualquier sitio del mundo puede venir aquí y puede decidir. Sí, en tanto que es ciudadano del Estado, pueblo es un concepto ya que tampoco podría ser utilizado pues más que como un conjunto, una suma de individuos, al margen de sus características concretas, nacionales, etcétera, que se consideran todos ciudadanos de ese Estado. Ese Estado se supone que si es democrático no puede impedir que ese conjunto de individuos decida lo que quiere ser, y por tanto puede llegar incluso a constituir un Estado, ¿no? Es algo, en fin, ya he dicho que es una especie de sueño impensable, ¿no? Se están hablando de un mundo bonito, ¿no?, donde bueno, el imperialista, que es otra palabra que no se utiliza, el Estado imperialista español, que no se utiliza, bueno, pues como que va a ir vamos a utilizar la expresión de buen rollito, que nos va a dejar, pero bueno, esto en definitiva, el derecho a decidir, también ellos lo enfocan como en un posible referéndum, donde todo el mundo vote y se decida, pues si queremos o no queremos. Eso es pensar que, en definitiva, hay que decidir de esa forma que hemos llamado democrática, etcétera, la propia existencia, ¿no? No es el decidir que por supuesto, derecho a decidir, un pueblo que es libre y que está autodeterminado y que es independiente puede elegir, pues, si prefiere resolver los problemas de los residuos, pues mediante el puerta a puerta o el quinto contenedor o cualquier otra cuestión, ¿no? Pero el derecho a tu propia existencia, eso no se decide nunca mediante elecciones de ningún género, ¿no? Se existe o no se existe, ¿no? Eso es previo a cualquier elección, ¿no? Y esto es lo que niegan. Y sin embargo luego, y ellos mismos y los que admiten el derecho a decidir dentro de nuestra propia nación, en definitiva, niegan la nación, niegan el pueblo, se consideran ciudadanos de un Estado distinto del nuestro y piensan después que ese Estado va a estar por la labor de permitir que se constituya un Estado que precisamente él se está empeñando por todos los medios en negar, ¿no? En fin, algo absolutamente contradictorio, ¿no? Sí, las contradicciones que tiene este país. Digamos que, bueno, este es un poco el montaje que tiene colocado el imperio. Ahora mismo acaba de surgir una plataforma, Gurescudago se llama, tampoco vamos a entrar a criticar a las personas, ni el que haya entrado, no, pero están hablando de esta frase maravillosa del derecho a decidir, que bueno, que como siempre hemos dicho, el imperialismo nos coloca zanahorias muchas veces que nos despistan realmente y nos sacan de contexto, porque la soberanía de un pueblo y la existencia de un pueblo, como bien está diciendo, eso no se vota. Claro. Los pueblos existen o no existen, ¿no? Y si existen, efectivamente no pueden abogar más que
necesariamente por la independencia, porque es la condición sine qua non que les permite su objetivo fundamental y básico, que es el perseverar en el ser, ¿no? El subsistir, ¿no? Y entonces considerar la independencia como una opción posible, entre otras muchas, etcétera, pues es una, en fin, políticamente es un traspiés imperdonable, ¿no? Y ahora parece, sin embargo, pues que está efectivamente de moda, ¿no? Esta iniciativa de la que tú me has citado y de la que apenas tengo conocimiento, pues también parece que lo defiende, pero ya ha dicho que ya Ibarretxe lo ha defendido, el PNV incluso ya lo ha defendido, creo que leí algún artículo un poco antes que la Berriguna. En todos los cuadernos de la izquierda abertzale y artículos también efectivamente se aboga por el derecho a decidir, En fin, es algo que no sé cómo podríamos conseguir que la gente se dedicara por lo menos a analizar, ¿no? Y a ver lo que se esconde detrás de este concepto y detrás de esta palabra que se emplea con mucha facilidad, pero que realmente es la negación, ¿no? La desustancialización, como ha dicho alguien, del derecho de autodeterminación. No es que sea una palabra para decir lo mismo, sino que son dos cosas completamente distintas y diferentes, y lo que una hace es efectivamente negar lo otro, ¿no? Bueno, ahora entrando un poquito analizando, estamos en una fase que, bueno, pues están en este país apareciendo, bueno, propuestas de paz, con un foro de paz en el gobierno vasco. Bueno, ya sabemos un poco todos estos, bueno, mareos políticos a los que nos tienen sometidos, con gente elegida perfectamente por su trayectoria de, nosotros llamamos colaboración, y premiados y tienen sus puestos. Y bueno, la cara, lo que hemos dicho un poco en la editorial del programa de hoy, la cara real del imperialismo español, pues antes de ayer, pues eso, 2 detenidos más en las cárceles españolas. Este pueblo, cuando habla de paz, ¿de qué paz está hablando? Bueno, pues de una paz incomprensible, ¿no? No se puede defender la paz más que defendiendo la independencia como condición indispensable de una paz, ¿no? Todos queremos la paz, pero la paz tiene como condición imprescindible y necesaria para nosotros la independencia, ¿no? Porque aquí se habla de la paz, a ver si consigo explicar un poco, ¿no? A partir de un determinado nivel, ¿no? Se parte de una estructura que está montada y fundamentada en la violencia fundamental y básica que constituye el Estado, ¿no? Y esa violencia se obvia, no se tiene en cuenta, se prescinde de ella, y a partir de ese nivel se habla de la paz, ¿no? La paz son pues las acciones individuales que determinadas personas o violencia se entiende como las determinadas actuaciones que determinadas personas en un momento determinado pues pueden emplear, ¿no? Bien por una parte o por la otra, pero al margen y dejando de lado la cuestión fundamental en torno a la violencia, ¿no? Que es la violencia que ha constituido y constituye este Estado y por tanto todas sus instituciones, ¿no? Y luego, al margen de esa violencia básica, decir que la paz es pues toda la violencia adicional es algo que no puede molestar nunca efectivamente al Estado que sostiene y fundamenta las estructuras vigentes, ¿no? Un poco, bueno, nos vamos acercando al final de la entrevista. Aquí estamos denunciando, sacando a la luz todos estos inventos de palabras que están día a día saliendo en los medios de comunicación, como hemos dicho, el derecho a decidir, la normalización política, los dos derechos para todos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros en este programa intentamos, pues bueno, dar otra visión. Y nos gustaría un poco a ver si nos puede resumir, Joseba y Navarreta, ¿qué frases o qué claves son las que marcan claramente la situación? Nosotros, por ejemplo, para que me entiendan la pregunta, decimos diferencia entre ocupantes y ocupados, ¿no? Aquí son dos cosas marcadas que mucha gente tristemente en este país no entiende. Pero bueno, un poco para que me entiendas este ejemplo, ¿qué frases generales podríamos decir que claramente describen la situación que tenemos actualmente y qué pasos deberemos de dar y qué frases reflejan esos pasos que nos pueden llevar a la liberación de este país?
Hombre, Vale, nosotros una pregunta partimos difícil. del hecho de que constituimos un pueblo y como tal pueblo estamos efectivamente ocupados, ¿no? Fuimos capaces de, en ese imprescindible, ¿no?, afán de un pueblo de perseverar, ¿no?, de mantenerse, de subsistir, fuimos capaces de generar un Estado. Nuestro Estado fue de alguna manera derrotado, y muchas de sus instituciones pues absolutamente o casi todas abolidas, y nosotros estamos ahora en un proceso difícil, pero si queremos efectivamente seguir siendo un pueblo, de tener que reconstituir de alguna manera ese Estado, ¿no? Y eso solo podemos hacerlo pues combatiendo al imperialismo, ¿no? No tenemos otra salida. Y el primer objetivo tiene que ser la constitución de ese Estado que tuvimos y al que nunca hemos renunciado en absoluto, y volverlo a reimplantar o fortalecer, en fin, volverlo a ponerlo en vigor, ¿no?, con todos sus derechos, ¿no?, y conseguir su reconocimiento en definitiva pleno, ¿no? Esa es nuestra tarea, ¿no? Y esa tarea hace que nuestro principal objetivo en estos momentos no sea más que ese, el Estado. Ese es el objetivo inmediato. Necesitamos un Estado. Sin un Estado propio no somos absolutamente nadie, ¿no? No sé dónde leí una vez que el hombre más desgraciado hoy en día en el mundo actual es el que carece de Estado. Bueno, nosotros de alguna manera tenemos nuestro Estado, aunque sea secuestrado, y tenemos que efectivamente ponerlo en vigor y en funcionamiento si no queremos ser ya el culmen de la desgracia, como decía el autor al que me refería, y que no recuerdo en este momento su nombre, ¿no?, que es lo último que a una persona le puede pasar en nuestros días, ¿no? Y esa es nuestra tarea, y para eso tenemos que luchar por la independencia. Y no hay democracia en este país posible sin independencia previa. Es la condición sine qua non de la democracia, Mientras haya imperialismo no puede haber democracia. Y cualquier ilusión acerca de que puede haber una democracia dentro del Estado español, en el cual y dentro de las instituciones españolas, jugando en las cuales nosotros podemos alcanzar la independencia, es una ilusión falsa y que no nos va a llevar a ningún sitio. Nuestro principal objetivo, nuestra institución que tiene que efectivamente señalar nuestro combate, es nuestro propio Estado, ¿no?, el Estado de Navarra, y nuestro objetivo inmediato, efectivamente, la independencia, ¿no? Esa es nuestra tarea si queremos ser fieles a nuestro país, a nuestro pueblo y a lo que una gran parte todavía del País Vasco pues manifiesta continuamente que quiere, ¿no? Pero luego no se comporta muchas veces pues de una manera adecuada a lo que parece que anhela y desea, ¿no? Sí, por terminar ya, Joseba, ¿qué le dirías tú a un votante, bueno, pues que ilusionadamente va cada 4 años a votar a un partido nacionalista a Abertzale, que vota creyendo que los partidos nacionalistas les llevan a la independencia, y luego pues al día siguiente, como vemos, pues se ponen a jurar, el Lehendakari jura en Guernica y jura respeto a la Constitución, al rey español, etcétera? ¿Qué se le puede decir a un votante? Bueno, pues no se me ocurre más que decirle que reflexione, ¿no? Que reflexione, que piense por su cuenta, que no se deje guiar siempre por consignas, que casi siempre pretenden manipularle, embaucarle y dirigirle muchas veces en contra de lo que él verdaderamente siente y desea. En fin, con palabras de un filósofo, ¿no?, y muy importante decirle que se atreva a pensar, ¿no?, que piense por su cuenta, no se me ocurre cosa mejor, ¿no? Y que piense por su cuenta y efectivamente cuando aprenda a pensar por su cuenta, pues será capaz de descubrir estas trampas que muchas veces se le tienden y el verdadero mensaje que se esconde detrás de tantas consignas falaces, ¿no? Eso.
Pues nada, ese es el mensaje, que cada uno piense por su cuenta y es la manera un poco de empezar a ser más libres, ¿no? Pudiendo pensar libremente y decidiendo lo que queremos. Pues nada, Joseba Navarrete, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y por a vosotros, todo. Venga, eskerrik asko. Agur. Ordagon Navarra, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Alaber Irratia.